Screen. Vale. Pues ya estaría. Vamos a ver. Cerrar la puerta. Yo, Javi. Ok. ¿Ya estamos, entonces? Sí. Bueno. Por presentarnos, yo soy Javi. Este chico de aquí es Víctor. Este chico de allá es Álvaro. Y el fondo es David. David y yo somos profesores. Ellos son alumnos y faltan otros tantos de los que están trabajando. Vale. Bien, pues nada, encantado de conoceros, gracias por estos minutos que nos dedicáis. Bueno, me voy a presentar, yo soy Juan Antonio Edo, soy el responsable de expansión de IT3D y mi compañero Toni Borra es el responsable de materiales y del proyecto Nova Spider en IT3D. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a empezar yo simplemente un poco haciéndoos una presentación de la empresa, de los diferentes sectores a los que nos dedicamos, que es lo que nosotros hacemos de alguna manera, y lo voy a hacer pues un poco siguiendo una presentación que tenemos para las aulas ATECA, ¿vale? Que sabéis del tema de formación profesional, porque creo que ahí veis muy bien todas las soluciones que nosotros llevamos en torno al tema del 3D, que es lo que nos ocupa. Antes de eso os voy a explicar un poquito de dónde venimos, ¿vale? Un poco nuestra historia, y a partir de ahí pues ya dejaré en manos de mi compañero Toni pues que os explique un poco la tecnología diferencial que llevamos en este momento, que es el tema de la fabricación aditiva por pellet, no por filamento, y todas las posibilidades que nos está ofreciendo eso, y que además es una máquina que nos ha permitido posicionarnos no solo en España, sino a nivel internacional, y bueno, pues estamos ahora vendiendo la máquina. Bueno, las últimas, para que os hagáis una idea, se han ido a la India y a Filipinas, o sea que es una tecnología que la verdad es bastante disruptiva y bastante diferencial, que eso ya Toni os explicará. Bueno, pues IT3D, International Technology 3D Printers, nacimos en el año 2015. Nosotros venimos del mundo de la ofimática, teníamos una empresa pues, que vendía impresoras normales, de láser, fotocopiadoras, informática, etcétera. Y bueno, pues una empresa de servicios a empresa. Pero en el año 2014 empezamos algunos clientes a preguntarnos qué era eso de las impresoras 3D, ¿no? Esto que salía en la televisión, y que por analogía de palabra pues nos preguntaban a nosotros que éramos quienes les vendíamos las impresoras normales, cuando no tiene nada que ver. Y bueno, pues esa pregunta que en esos años hacían, pues para muchas empresas de nuestro sector les entraba por un oído y les salía por el otro, y nosotros, que somos culo inquieto, pues empezamos a investigar un poco en el mercado a ver qué era eso de la fabricación aditiva y de las impresoras 3D. Y fruto de eso, un año después, en el 2015, nació IT3D. En un primer momento nacimos como importadores para España de la marca Colido, que es una marca ya de reconocido prestigio en el ámbito de la educación. Con ellos incluso tenemos algún convenio firmado con el Ministerio de Educación para el tema de implementación del aula de futuro, que es un proyecto europeo de aulas tecnológicas para primaria, secundaria y bachillerato, y bueno, pues somos el partner oficial del Ministerio de Educación para este tipo de proyecto. Y a partir de ahí pues fuimos creciendo. En un primer momento empezamos a incorporar escáneres básicos, ahora en este momento tenemos una gama de escáneres 3D muy completa, y también en el año 2017 empezamos distribuyendo una marca española de impresoras profesionales, TwoMaker, que se fabricaban en el País Vasco, en Oiartzun, y que, bueno, pues 5 años después esa marca es nuestra. O sea, desde el año 2000, desde enero 2019, enero 2020, perdón, la marca es nuestra. Entonces, la fábrica ahora está en Irún, en el País Vasco. Nosotros estamos en Valencia, en Sagunto, en Puerto Sagunto, pero la fábrica está en Irún. Y desde el primer momento lo que hicimos fue diferenciarnos en el sentido de tener las máquinas que tiene todo el mundo, pero además tener máquinas que nos diferenciaran de la competencia, ¿no? En ese aspecto, lo primero que se hizo fue, además de un cambio total de la electrónica, entrar con las impresoras de doble cabezal independiente. Como sabéis, para el tema de utilizar dos materiales hay dos tendencias. Una que ya está bastante obsoleta, de hecho todavía básicamente MakerBot y Ultimaker son las únicas que lo mantienen, que es un único cabezal con dos filamentos. Y ahora la tendencia va por los dos cabezales independientes, por todas las ventajas que eso conlleva, ¿no? de que no se mezcle un material con el otro, menos atascos, y luego sobre todo la posibilidad de fabricación en espejo. Entonces ahí nosotros fuimos pioneros ya hace varios años, y el siguiente paso fue el tema de desarrollar un cabezal de peles que nos permitiera
diferenciarnos y bueno, ir un poco más allá, ¿no? Entonces, a fecha de hoy, voy a compartir pantalla, si me permitís, y vamos a ver un poco las soluciones integrales que llevamos. A ver. Vale, imagino que veis ahí la pantalla mía, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale, bueno, pues como os he dicho, me voy a basar en esta presentación que tenemos, como veis, para centros de formación profesional, porque me puede servir con algunas variaciones que os diré para que veáis todo lo que podemos ofrecer y en qué nos diferenciamos. En primer tema, pues llevamos el tema de impresoras 3D con TwoMaker, marca propia industrial, que os he comentado, Colido, impresoras más para el sector educativo, Uniz, impresoras de resina, en concreto con tecnología LCD. Sabéis que hay 3 tecnologías de resina, SLA, DLP y la última es LCD, la que está ahora pegando más fuerte. Bueno, pues Uniz son LCD. Verisurf, que es un software de ingeniería inversa y de metrología, que es absolutamente necesario si vamos a trabajar con escáneres 3D. Como sabéis, los escáneres 3D lo que generamos es una nube de puntos, pero esa nube de puntos, si solo queremos reproducirla, bien, pero si queremos hacer mediciones de metrología, control de calidad o ingeniería inversa, necesitamos software especializado. Bueno, Verisurf es un software especializado para el tema de ingeniería inversa y metrología, y de hecho al sector educativo tiene licencias educativas a muy bajo coste y que presenta la solución completa. Scantek, estaríamos hablando de escáneres láser de alto rendimiento. Race Vision, escáneres de luz estructurada, y HandySense, escáner de infrarrojos. En Scantek también hay un escáner de infrarrojos, con lo que llevamos las 3 tecnologías de escáneres, ¿vale? Bueno, aquí lo que os comentaba, que somos partners oficiales del Ministerio de Educación en el proyecto Laboral del Futuro, liderado por Samsung. Y al final lo que intentamos dar son soluciones en 360 grados. Impresoras 3D, escáneres, soluciones de realidad aumentada y realidad virtual, formación, soporte, consultoría, servicios geneados, servicios de impresión 3D. Y lo que intentamos hacer es ir con soluciones personalizadas. Para nuestra suerte o desgracia, porque a veces no sé qué es, tenemos tanta variedad de impresoras y de escáneres que bueno, nos permite adecuar soluciones específicas para cada tipología, ¿no? Pues en educación, en primaria y secundaria nos basamos en ese proyecto Aula del Futuro, en formación profesional Aula Teca, en universidades vamos más por proyectos personalizados, y luego ya en industria, pues ya pues con las necesidades o una consultoría previa para ver las necesidades de los clientes. Es decir, no es lo mismo una empresa de mecanizado que una empresa que solo quiera la impresora 3D para hacer un prototipo de envases de plástico, por ejemplo, ¿no? Las necesidades son diferentes, pues la máquina tiene que ser diferente. Y en eso sí que es algo que nosotros nos diferenciamos de lo que sería el resto de marcas, ¿no? Al final, no sé, cualquier marca que haya en el mercado, Ultimaker, pues son muy buenas máquinas, funcionan muy bien, pero realmente es un modelo, porque la S3 y la S5 solo se diferencian en el tamaño, básicamente, ¿no? Siendo muy buenas máquinas, repito, son máquinas excelentes. Thor Transport le pasa un poco lo mismo. Al final nosotros lo que intentamos es tener máquinas que sean configurables y que dependiendo de los cabezales que le pongamos, qué tipología de cabezales le pongamos, el tamaño, la estructura, pues podamos dar soluciones personalizadas a cada tipología de empresa, ¿no? Esto que pongo aquí para la Olateca realmente es nuestro gen, tanto para la implementación en educación como para cuando vamos a empresas. Es decir, nosotros dividimos nuestro trabajo en 3 fases. La primera es, en este caso aquí pone identificación de los módulos formativos. En empresas estaríamos hablando de qué utilidad van a dar a los equipos, ¿no? Dónde están situados en estos momentos en fabricación aditiva, si tienen experiencia o no tienen experiencia, y qué es lo que pretenden hacer. Porque además, en base a lo que vayan a hacer, por nuestra experiencia de años con diferentes tipologías de empresas, posiblemente y casi seguro que les podamos abrir los ojos a las empresas de aplicaciones que a lo mejor ellos no se han pensado. Por ejemplo, una muy habitual que vosotros conoceréis es el tema de la fabricación de utillajes. Pues es el gran desconocido en el tema de las empresas. Casi todas las empresas compran las impresoras 3D pensando en prototipos y a lo mejor en hacer alguna pieza de mantenimiento. Pero el tema de los utillajes, que es lo más utilizado cuando tú tienes la máquina, a bote pronto es el gran desconocido para la mayor parte de las empresas, ¿no? En la fase 2, pues elegiríamos el equipamiento adecuado para ese tipo de aplicaciones y definiríamos el programa formativo, en este caso al profesorado, porque estamos hablando de la Olateca, pero en el caso de las empresas, pues la formación específica para
los usuarios. Esto es muy importante porque nos encontramos muchas veces en empresas que tienen, permitidme la palabra, ¿no?, el friki de turno que se ha hecho su impresora y que se juega con una prusa y que luego, no, yo es que domino muy bien y es verdad que con su prusa o con su Creality hace maravillas, pero claro, ni la forma de trabajar ni la máquina es la misma que una impresora profesional. Entonces, muchas veces nos encontramos con que intenta trabajar con nuestros equipos o con equipos similares de la competencia de la misma manera que está trabajando con una Prusa o con una Creality, una Artillery. Y claro, evidentemente la máquina no va. La solución, ¿qué es la solución rápida? Es que esa máquina no vale. No, a ver, es que hay que trabajarla de manera diferente, ¿no? Entonces la formación por eso es muy, muy importante. Y luego la fase 3, que ya es la implementación y el seguimiento de la tecnología, tanto en impresión como en escaneado, y posible formación de refuerzo. Por eso tenemos un plan muy específico de soporte, mantenimiento, acompañamiento, tanto a los centros educativos como a empresas, ¿no? Lo que intentamos es que cuenten con nosotros para la implementación y el desarrollo de la tecnología de sus empresas, ¿vale? Y más cuando estamos hablando de equipos diferenciales, ¿no? Equipos que son diferentes a lo que hay en el mercado, ¿no? Básicamente hoy en día hay aplicaciones en todos los sectores. Aquí tengo ejemplos en el tema de bolas ATECA, pero realmente en prácticamente todos los sectores yo siempre hablo de uno muy concreto porque me llama mucho la atención, que en este caso sería el tema del textil. Aquí tenemos un cliente en Valencia, en una población que se llama Quart de Poblet, que es una empresa textil que tiene cerca de 100 años de historia. Y si entráis, tiene telares súper antiguos. Pues recuerdo que ellos tienen una impresora y un escáner nuestro. Y la primera vez que nos llamaron, bueno, nos entró el contacto por web y yo vi la empresa. Yo tenía más curiosidad que ellos para saber para qué leches iban a utilizar una empresa de esa tipología las impresoras 3D y los escáneres. No lo entendía, ¿no? Y bueno, pues lo que sucede es que hay algunas partes de los telares que son las lanzaderas, esto que va cruzando de lado a lado, que ahora está automatizado, que va haciendo el hilado, que son de madera. Antes eso... Y la forma cambia en base a lo que vayan a tejer. Y eso antes había muchas empresas y muchos incluso autónomos que hacían torneados de madera, pero que la crisis se lo llevó por delante. Entonces ahora tú no puedes ir a una empresa que te hagan una pieza de madera, te cobra un bastón, entonces te dice, no, yo es que esto lo hago en producción y necesito 200 piezas. Y claro, a ver, pues si eso me va a durar 100 años, ¿para qué quiero yo 200? O sea, no tiene mucha lógica, ¿no? Bueno, pues el hombre pensó en las impresoras 3D y ahora se lo está haciendo él con impresora 3D, por ejemplo. Y el escáner 3D lo quiere porque a lo largo de 100 años de historia, imaginaos toda la riqueza que tiene de piezas de esas de madera por allí almacenadas, y lo que quiere hacer es un archivo digital. Entonces, bueno, pues si esa empresa tiene una impresora y un escáner 3D, a fecha de hoy soy incapaz de decir cualquier empresa que no le vaya a hacer utilidad a una impresora 3D, ¿vale? Ten en cuenta que aquí estamos hablando más de procesos productivos y al final hay muchos procesos productivos que se repiten independientemente del sector. Es decir, hay procesos productivos muy similares en la industria del móvil o para fabricar un vehículo. Lo que es el proceso productivo en sí. Entonces ahí es donde tenemos que identificar las aplicaciones y donde tenemos que dar la mejor solución, ¿vale? Nuestra manera de trabajar en todas las líneas que llevamos, impresoras, escáneres, software, realidad aumentada y realidad virtual y en el tema de formación, bueno, pues al final siempre, como veis, el asesoramiento siempre está, ¿vale? Y soluciones específicas para cada cosa, ¿no? En el tema, por ejemplo, de impresoras, aquí tendríamos las gamas que tenemos, ¿vale? Todas evidentemente pueden ser de un único cabezal o de dos cabezales, y los cabezales se pueden combinar. Podemos tener dos cabezales de pellets, dos cabezales de filamento, un cabezal de filamento y un cabezal de pellet. Lo que os decía de dar una solución específica para cada aplicación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hay cuestiones que muchas veces por desconocimiento damos por sentado y nosotros ahí intentamos ver el tema de la aplicabilidad. Por ejemplo, calibración. Normalmente casi todo el mundo que desconoce el tema de las impresoras 3D, lo primero que te pide es que si tienen calibración automática. A ver, con el tema de la calibración sabéis que hay dos, la calibración automática o la calibración asistida, ¿no? La que busca los puntos y vais buscando y tú lo vas regulando de manera manual. La calibración automática no es automática del todo, porque al final tú el sensor también lo tienes que calibrar de alguna manera, ¿no?
unas tienen sus ventajas y otras tienen sus contras. Es decir, la manual lo que te permite es ajustar a tu gusto personal y tener en cuenta el entorno. No es lo mismo calibrar una impresora en Sevilla en agosto que en Teruel en febrero, evidentemente, porque la temperatura externa pues no es la misma, precisamente. Y en cambio, en una calibración automática esas cuestiones no las tiene en cuenta. Por contra, una calibración automática pues es mucho más rápida, en teoría, porque realmente cada vez que va a hacer una impresión te va a hacer la calibración, ¿no? Entonces, hay cosas a favor de una y otra. Entonces, nosotros al final, ¿qué hemos optado? Hacer un híbrido. Entonces, como tenemos las máquinas nuestras mecánicamente son muy potentes, lo que hacemos en la parte de ToolMaker es, se hace una primera calibración asistida que puedo regular electrónicamente, es decir, no solo manualmente, sino que electrónicamente puedo ajustarla, y una vez ahí teniendo mis gustos personales, el material que voy a trabajar, etcétera, etcétera, esa calibración el cabezal hace un mapeado mecánico y lo guarda en el sistema. Y yo puedo hacer tantas calibraciones de esas como quiera. Entonces, estoy en Zaragoza, por ejemplo, que estáis vosotros, que la temperatura de junio respecto a la de enero pueden haber 25 grados de diferencia, ¿vale? Que puede haber, y lo sé, pues, yo es que, aunque sea de Valencia, yo tengo casa en Teruel, es de Teruel y conozco bien esa zona, ¿no? Y puedes, en vaquillas en julio en Teruel te mueres de calor, pero vete tú ahí en enero, ¿no? Entonces, yo puedo guardar en el sistema todos esos mapeados de calibraciones específicas por material o por entorno y las calibraciones posteriores ya serán automatizadas en base a ese perfil que yo me he creado. Pensamos que es mucho más óptimo y es mucho más eficaz y tiene en cuenta las ventajas de la calibración totalmente automática como las ventajas de la calibración manual. Entonces, como veis, todos nuestros esfuerzos siempre han ido dirigidos a la optimización. Por ejemplo, tema de cambio de boquillas. Pues sabéis que muchas máquinas, las más económicas, para cambiar una boquilla tienes que cambiar medio cabezal y en cambio las más avanzadas tienen un sistema de cambio rápido de boquillas, pero que no cambia solo la boquilla. Por ejemplo, la S5 Ultimaker le quitas parte de la electrónica realmente, o sea, es un kit lo que quitas, ¿no? Nosotros solo quitamos la boquilla realmente. Nosotros hemos creado un sistema con una llave dinamométrica que la coges por bajo, 3 giros y quitas solo lo que es la boquilla. Mucho más rápido y sobre todo mucho más económico. O sea, de 130 euros que cuesta un cambio de Ultimaker a 25. Entonces, trabajamos con boquillas de diferente diámetro. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,2. Por ejemplo, en Pellets tenemos boquillas también de 2, 4 y 5 milímetros. Con lo que ahí podemos hacer piezas mucho más rápidamente y mucho más resistentes. Otras optimizaciones que hemos entendido, pues que si yo tengo una máquina grande, no tiene lógica que trabaje solo con bobinas de 1 kilo. Los motores con los que trabajamos, los cabezales, pueden trabajar con bobinas de hasta 10 kilos. Con lo que también tengo más productividad y evito también problemas de atascos cada vez que cambio los filamentos, ¿no? La gama de colido, la más económica y las de resina, ¿vale? Y luego en el tema de los escáneres. Al final nosotros trabajamos con todas las tecnologías. Estos dos serían de infrarrojos. Infrarrojos está sobre todo para el tema de escaneo de personas, porque no daña la vista, no daña la piel. Luz estructurada, que sería más para tema de ingeniería básica, ¿vale? Para piezas, escáneres más o menos económicos que tienen una gran fiabilidad a la hora de hacer mediciones, pero claro, con luz estructurada, si escaneas a una persona, primero que a la cara no le eches la luz porque luego va a estar viendo puntitos por todos lados. Pero es que encima si es una persona que tiene problemas de epilepsia le puede generar un ataque. Y si es una persona con problemas de piel atópica, te puedes generar, a ver, no quemaduras importantes, pero sí rojeces y escozores, ¿no? Y eso lo digo en primera persona porque a mí me ha pasado. O sea, yo se lo he provocado a una persona. Cuando empezamos con el tema de los escáneres no teníamos ni idea, le pasó, ¿no? Pero bueno, pues al final optamos por tecnologías específicas. Esto para el HandySense y el iReal para piezas grandes o personas, los de Gas Vision para temas de estructurados y luego los láser que no están aquí porque para el tema de las solsatecas no se suelen tener, pues ya para ingeniería avanzada. Y luego con el tema de Verisuf, que sería el software imprescindible para el tema. De hecho, este software,
la Consejería de Educación de Aragón va a tener uno allí en Zaragoza, con varias licencias para que los centros podáis utilizarlo, ¿vale? Y bueno, pues va a tener una licencia educativa. Creo que para conseguir una idea, el software una empresa le cuesta 18.000 euros, pero la licencia educativa, que es la licencia completa, o sea, no tienen nada capado, son 2.500 euros. Y tienes un software totalmente profesional, o sea, es una pasada. Entonces, en este caso, que o sea, el propio software ya tiene CAD, pero también tiene control automático de medición, ingeniería inversa, o sea, tiene una aplicación que es el Quick Surface, que tú la nube de puntos la subes y automáticamente ya te genera el sólido. O sea, que evitamos 3, 4, 5 horas de trabajo. O, por ejemplo, podemos hacer comparativas del archivo CAD con la parte escaneada y ver si me mantiene las medidas, si está dentro de las tolerancias, me puede hacer una comparativa de una misma pieza a lo largo del tiempo para ver el desgaste. Es decir, es un software ya avanzado, ¿no? De lo que se va a encontrar los alumnos luego, en vuestro caso, en las empresas, ¿vale? Y evidentemente ahora estamos tirando también por soluciones de realidad aumentada y de realidad virtual. En este caso, por ejemplo, con el tema de realidad aumentada estamos en un proyecto con Leroy Merlin para digitalizar toda su web de productos que venden por web, para que si tú ves en la web una mesa de jardín que te gusta, pues con realidad aumentada puedas verla en tu casa a ver cómo queda, o una barbacoa o tal. Estamos justamente en un proyecto con ellos ahora, que esta semana han empezado las pruebas en Madrid en 3 centros. De momento no lo están subiendo a la web, simplemente hacen como una ficha de producto con el código QR y entonces enseñar a la gente pues, para que lo vean en su casa. Y luego el siguiente paso será ya subirlo a la web, ¿vale? Y como siempre, siguiendo nuestro perfil de optimización y de productividad, lo que hemos hecho ha sido unir las dos soluciones en una única plataforma. Es decir, cuando subo un archivo a la plataforma, pues me puede servir tanto para soluciones de realidad aumentada como de realidad virtual. Y con esto, pues un poco lo que intentamos, como habéis visto, es hacer soluciones en 360 grados, es decir, dar soluciones integrales a las empresas, siempre con soluciones más o menos específicas y diferenciales. Que si me pides una aplicación que no a lo mejor sí que es la misma máquina que para una empresa de lo que va a tener otra aplicación, pero si tiene que ser que no, pues que yo tenga por lo menos las dos opciones de proponértelo, ¿no? Y siempre un poco pues dándote un valor añadido, tanto en temas de formación como soporte como mantenimiento, ¿no? Y dentro de toda esta estructura, además de lo que sería el doble cabezal independiente que os he comentado ya con el tema de las boquillas, cambios y tal, lo más diferencial es el tema de peles, que ahora mi compañero Tony os explicará detalladamente. ¿Tenéis alguna pregunta a partir de todo lo que yo os he comentado hasta la fecha, de todas las soluciones que llevamos, la diferenciación, escáneres, software? Yo sí. Bueno, yo ya lo comenté, os conocí por Colido y no sé al final si Colido se transformó en eMaker. No, son dos marcas diferentes. O sea, nosotros, como te he comentado, empezamos en el 2015 siendo los importadores para España de Colido, ¿vale? Ahora en este momento somos los importadores para Europa y Latinoamérica de Colido, pero Colido no lo fabricamos nosotros. Es cierto que estamos ya presentes, pues somos el mayor distribuidor con diferencia de Colido a nivel mundial. Sí que estamos presentes en las últimas fases, es decir, cuando Colido desarrolla una máquina, normalmente nos la manda a nosotros para decir, porque los chinos son buenos fabricando las cosas, pero a veces le falta un poco la sensibilidad, ¿no? del marketing o de la usabilidad. Entonces, bueno, esa última parte de desarrollo nosotros les asesoramos. De hecho, hace poco nos mandaron para qué nuevos desarrollos queríamos en las máquinas y bueno, nos hacen ese caso. Y con ello lo seguimos comercializando, pero no somos los fabricantes. Nosotros, TwoMaker, sí que somos los fabricantes. Es decir, como te he comentado, en 2017 empezamos a ser los distribuidores en exclusiva y en 2020 nos quedamos con el 50% de la marca. El otro 50% eran los antiguos ingenieros de TwoMaker Sociedad Limitada que desapareció, que crearon una empresa nueva para seguir con el proyecto. Entonces, bueno, la marca la compramos a pachas entre las dos partes y ahora ellos fabrican y desarrollan y nosotros lo que hacemos es comercializar y darles los inputs del mercado para que los desarrollos vayan en consonancia con lo que solicita el mercado. Aquí tenemos nosotros una ventaja y es que nosotros estamos ya en toda Europa. O sea, tenemos distribuidores en Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Austria, Suiza, bueno, en casi toda Europa. Ahora, los últimos, lo que os he comentado, en Filipinas e India. O sea, que ya tenemos ahí distribuidores. En Latinoamérica también en varios países. ¿Qué pasa? Alemania, Austria, Suiza y Holanda, porque Bélgica y Francia más o menos como nosotros.
pero esos países van 2 años por delante nuestro en aplicabilidad, en usabilidad, es decir, en que las empresas, en el uso que hacen las empresas de las impresoras. Pero eso a nosotros nos sirve mucho de aprendizaje. Es decir, nosotros tenemos máquinas que en Alemania no están, como las de Pellets, que las estamos vendiendo muy bien allí, pero luego el feedback que nos traen nuestros distribuidores de Alemania, oye, que el mercado va por allí o que nos están pidiendo esto, tal, nos permite adelantar los desarrollos. Y esa es nuestra labor como comercializador, de ir a la parte de fabricación. Pero es que además eso es lo que nos permite que aquí en España, como vamos 2 años por detrás de esos países, y es así, o sea, hay que admitirlo, pues siempre estamos un poco por encima. Imaginaos cuando yo hablo ahora justamente antes de vosotros he tenido una conversación con un posible partner en Chile. Pues Chile va 1 año por detrás nuestro, pero por ejemplo nuestro mayor distribuidor en Latinoamérica están en Colombia, en Medellín. Ellos van 3 años por detrás nuestro. Y lo que me cuentan es lo que a mí me pasaba hace 3 años. Bueno, pues a mí igual que yo aprendo de los alemanes, ellos aprenden de nosotros. Bueno, pues es estar en un mercado global, la verdad es que nos está ayudando mucho a hacer el desarrollo. Y entonces ahora, IT3D realmente, porque de hecho cuando tú nos conociste como Colido, realmente nos presentamos como Colido, pues hoy llamamos Colido. Ahora llamamos Colido, TwoMaker, Scanter, Rasvision, o sea. Entonces, bueno, pues ahora ya estamos, desde hace 2 años más o menos, estamos dando valor a la marca IT3D como aglomeradora de aglutinante de todas estas soluciones, ¿no? Como marca paraguas o... Exacto, pero al final cada marca tiene lo suyo. Y de hecho no entran en competencia, es decir, siempre intentamos que TwoMaker empieza donde acaba Colido. O sea, Colido, la impresora más potente, por decirlo de alguna manera, es la X3045, ¿vale? Que es una máquina grande, 30 por 30 por 45, pero limitada en materiales, en boquillas y tal. Y la primera de TwoMaker es cierto que es un poco más pequeña, que es la NX, pero tiene ya soluciones profesionales en materiales, en boquillas, en comunicación y tal. Entonces, y realmente el precio es un poquito más caro que la 3045. Entonces, al final, por ejemplo, vas a una empresa y, oye, mira, ¿que quieres volumen? La 3045, que quiere ya prestaciones, la NX. Y más o menos a partir de ella vamos subiendo, ¿no? Entonces, al final no entra. Es igual que los escáneres. Los escáneres, los de Rasvision, son para piezas pequeñas y que necesitan luz estructurada, y Scantec es o infrarrojos o láser, con lo que tampoco entran en conflicto. Siempre intentamos hacerlo así. Para que se complementen una competencia. Claro. Por eso lo que te decía de que nuestra vocación es la de dar una solución integral, pero para dar una solución integral tenemos que tener diferentes soluciones, porque si no solo daríamos la solución que a nosotros nos conviene, la que tenemos. ¿Sabes? O sea, esto es así. ¿Y utilizáis también inteligencia artificial en vuestros procesos? A ver, ahora por ejemplo, en la parte de escáneres, ¿vale? Sí que se están... Hay en 2 sitios que vamos a empezar a incorporar. Una parte es en la parte de escáner, los de más alta gama ya se pueden integrar con brazos robóticos articulados, ¿vale? Para hacer escaneos automatizados. Y luego en la parte de realidad aumentada, de realidad virtual, sí que estamos en un proyecto de integrar no solo inteligencia artificial, sino también todo el tema de los datos IoT, ¿vale? De monitorización. Entonces, todo eso integrado de tal manera que podamos hacer un mantenimiento, un seguimiento con realidad aumentada o realidad virtual o realidad híbrida, ¿vale? Dependiendo cada caso, utilizando todos estos. A ver, al final la industria 4.0 tiene que ser transversal. Quiero decir, todas las tecnologías tienen que tener implementación de otras tecnologías. Es cierto que en el tema de impresión 3D, pues meter inteligencia artificial, pues a fecha de hoy tampoco tiene mucha lógica, no sé que nos vayamos ya a procesos de fabricación que integren ya otro tipo de tecnologías, como puede ser las de HP o como puede ser las de Stratasys de polvo, etcétera, etcétera, que ya son... Se fue el internet. Algún desarrollo de granjas de impresoras ya con un brazo robótico integrado porque de hecho las impresoras sí que tienen el lenguaje que se puede conectar con los robots, entonces ya que de impresión en continuo, es decir, que cuando ha acabado una impresión, lo que hace el brazo robótico es sacar una base de cristal, pum, y coger la otra y entonces ya llevarla a un carro para que ya vaya la producción integrada, ¿vale? Pero no es lo habitual en la impresión. En el tema de escáneres y realidad aumentada y realidad virtual, cada vez más. Qué bien. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Ninguna? Tantos proyectos me vienen a la cabeza. ¿Cuántos sois como de grande la I3D?
A ver, ten en cuenta que nosotros no vamos a cliente final, nosotros trabajamos con partners, con distribuidores, ¿vale? Ahí, por ejemplo, en Zaragoza tenéis a Solitium, el grupo Solitium, que es un partner nuestro. En Madrid trabajamos con Corporate, que es un Solitium, pero en la parte, más en la zona de Madrid. Bueno, tenemos por ahí distribuidores, ¿no? Entonces, nosotros realmente lo que hace es el asesoramiento de la formación a los distribuidores. Aquí en IT3D somos 22 personas y luego en fábrica, en Irún, creo que serán 7 u 8 más o menos, deben de ser. En picos pueden llegar a 14, 15, pero normalmente es unas 8 personas en fábrica. Como has comentado tanta esto, digo, pues... No, pero al final, por ejemplo, mira, realidad aumentada, realidad virtual, lo que hemos hecho ha sido llegar a una alianza con una empresa de aquí de Valencia que tenía la herramienta, pero no tenía modo de comercializarla ni sabía cómo tratarla, y de hecho tenía la herramienta, pero trabajaba por proyectos y realmente no lo tenía estandarizado. Bueno, pues con nosotros, un año después, lo que hemos hecho ha sido estandarizarlo y realmente todo ese servicio técnico lo dan ellos. Por ejemplo, en el tema de escáneres, realmente, ¿qué hemos hecho? Pues nosotros tenemos aquí un técnico, lógicamente, de un product manager, pero gran parte de las demos o gran parte de las asistencias, un cliente nuestro, que es una empresa de metrología, que se dedica a dar servicios de metrología, hemos llegado a un acuerdo con ellos y ellos dan muchas formaciones por nosotros. Al final, lo que intentamos es optimizar, o sea, igual que intentamos optimizar las máquinas para el tema de productividad, pues también optimizar si no necesitaríamos una plantilla enorme. Por eso digo, pues debe ser media Valencia y parte de medio, por lo menos. No, que va, o sea, pero es por lo que te digo, o sea, que al final optamos por ejemplo, nuestros partners, cuando entran los partners son los distribuidores, les damos formación, o sea, la idea es que ellos sean autosuficientes, es decir, nosotros invertimos mucho tiempo cuando entra un nuevo partner en darle formación tanto comercial como técnica, porque para que luego el soporte a los clientes los den ellos, no nosotros. Si nosotros tuvimos que dar soporte a todos los clientes que han comprado una Colido en estos últimos 5 años, ya te digo yo que vamos, no teníamos aquí espacio suficiente, ¿vale? Lo que tú dices, media Valencia, porque yo no sé las Colido que se habrán vendido, pero no es eso, o sea, porque nosotros a los distribuidores les damos formación, ¿vale? Para que ellos sean el primer front office cara a los clientes. O sea, por ejemplo, en Colombia ellos son totalmente autosuficientes, el panel que tenemos allí. Los de Europa igual. Aquí en España a un 90% son autosuficientes. Invertimos al principio en darles esa formación, pero luego ellos ya en principio todo el soporte y eso lo dan ellos. ¿Vale? Qué guay. Muy bien, pues entonces yo os voy a dejar, os dejo con mi compañero Tony, que os va a hablar sobre temas de materiales y las ventajas que tiene la fabricación aditiva con pellets respecto al filamento. Y nada, a partir de ahí estamos en contacto. ¿De acuerdo? Entonces nada, os dejo y os dejo en buenas manos. Muchas gracias. Chao. Chao, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, un segundo, a ver si puedo compartir la pantalla. A ver. ¿Me avisa? Vale, a ver. A ver, un segundo. Vale, ¿podéis ver la pantalla bien? Sí. Vale, creo que sale también el visor, ¿verdad? El ToolMaker, el PDF, ¿no? Sí. Bueno, de todas maneras, yo creo que así bien. Bueno, en primer lugar, encantado, soy Tony Borra, soy responsable del departamento de materiales en ToolMaker. Y nada, yo quería hablaros sobre todo la ventaja de usar cuáles son las principales ventajas de usar la tecnología pellet, que es lo que nos diferencia principalmente, ¿de acuerdo? Normalmente asociamos la fabricación aditiva con impresoras 3D al filamento, pero ahora hay algo nuevo y es el hecho de que podemos utilizar la granza. No únicamente la granza, sino que ahora también estamos explorando la parte de utilizar polvo como tal, ¿de acuerdo? Es algo que comentaré al final de la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué beneficios podemos recalcar? Pues bueno, el primero, y es el más obvio, es el hecho de que podemos utilizar una gran cantidad de materiales que no existen como filamento. Es decir, podemos utilizar materiales flexibles, que son imposibles químicamente y mecánicamente hablando, son imposibles de filamentar y extruir y obtener piezas. Podemos utilizar materiales aditivados que tengan cargas bastante inorgánicas, bastante altas, entonces el material no tiene las propiedades mecánicas y se rompe. Entonces, es un ejemplo, ¿vale? Generalmente los pellets que se utilizan que utilizamos nosotros para impresión 3D no son pellets que están diseñados para fabricación aditiva, o sea, no están diseñados para imprimir, sino que son generalmente pellets que se utilizan en inyección, ¿de acuerdo? Moldeo por inyección.
Otra de las ventajas principales, pues bueno, podemos utilizar materiales que están certificados. Por ejemplo, en las aplicaciones biomédicas tenemos clientes que las aplicaciones finales son aplicaciones biomédicas. Entonces requieren unos materiales que son muy específicos, que contienen, bueno, son unos determinados certificados biológicos, físico-químicos, que generalmente, y en la gran mayoría de casos, no se encuentran filamentados. Un ejemplo, hay una casa química que se llama Sigma-Aldrich, que pertenece al grupo Merck, que comercializa un PLA que, bueno, que se puede utilizar para aplicaciones biomédicas. Es el PLA principal que se utiliza en el ámbito de investigación y desarrollo. Ese PLA, químicamente hablando, no es exactamente igual que el PLA que se puede comercializar, de forma filamentada. Pues bueno, tiene determinadas impurezas. O sea, el material filamentado tiene impurezas que hace que no sea viable su uso en el ámbito de investigación y desarrollo. También podemos trabajar con diferentes mezclas que son mezclas certificadas, policarbonatos con asa, el Valox, de diferentes casas comerciales que no tienen, que es un material que se utiliza para, como te he comentado previamente, para inyección y no existe como tal filamentado. También son casas específicas. Otra ventaja, pues bueno, también podemos aumentar el flujo de material, es decir, la cantidad de material que nosotros depositamos por unidad de tiempo. ¿Por qué podemos aumentar esto? Pues bueno, tenemos un espectro de boquillas que va desde 0,4 milímetros en diámetro hasta 5 milímetros. Por lo tanto, la cantidad de material que podemos depositar es bastante mayor comparado con filamento. La de 5, básicamente, el diámetro es, pues bueno, son 5 milímetros y haces una capa de un grosor de 5 milímetros. Es increíble lo que se puede conseguir. Entonces nos permite imprimir piezas, volúmenes grandes, que ahora comentaré. Otra ventaja, obviamente, reducimos el coste de impresión. El filamento es excesivamente caro bajo mi punto de vista comparado con el pellet. Normalmente suele estar entre 3, 4, 5 veces. Un PLA, pues bueno, te puede costar el kilo, pues 5, 6, 7 euros en función de la casa comercial, y el filamento, pues bueno, más o menos de entre 12 y 20 también en función de dónde lo compres. Un PLA comercial, un PLA básico para impresiones, se utiliza generalmente. Si utilizas un PLA que tiene, pues bueno, el PLA que se estaba comentando anteriormente de la casa comercial de Sigma-Aldrich, 200 gramos te cuestan como 60, 80 euros, un poquito más. Entonces, un PLA que tiene unos determinados certificados y que a determinados clientes también les interesa. Conjuntamente con el tema de las boquillas, podemos utilizar un alimentador automático que nos permite obtener piezas bastante grandes sin tener que estar rellenando la tolva, ¿de acuerdo? La tolva tiene una capacidad de unos 200 mililitros y el alimentador automático tiene un volumen aproximadamente de unos 7 litros, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, podemos hacer piezas considerablemente grandes que pueden tardar varios días, y el extrusor puede ser alimentado automáticamente, te olvidas. Entonces eso es bastante cómodo. ¿Qué más podemos hacer? Pues bueno, nosotros tenemos la posibilidad de añadir hasta 4 extrusores diferentes. Podemos hacer las combinaciones que queramos. Tenemos 3 extrusores, el de pellet, el de Direct Drive y el Bowden. Aunque ahora tenemos un diseño, pero bueno, vamos a implementar un cabezal nuevo que es básicamente una mezcla Direct Drive Bowden que funciona muy bien. Entonces, bueno, podemos tener 4 extrusores y nos permite, por un lado, obtener piezas multimateriales. Podemos tener 4 materiales diferentes a 4 temperaturas con 4 condiciones diferentes. Podemos imprimir una pieza, pues una capa de un material, una capa de un TPU, policarbonato justamente es más difícil, pero bueno, un PLA, un ABS, puedes hacer mezclas, ¿de acuerdo? En la misma estructura. Y ya sea como un pellet o como filamento, ¿de acuerdo? Después, este es un apartado que es bastante interesante, que está creciendo en interés en los últimos meses, y es el hecho de la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Podemos utilizar pellets que están reciclados. Ahora estamos en diferentes proyectos con clientes que tienen, por ejemplo, un cliente de Estados Unidos
Es una fábrica de botellas, hacen botellas de PLA, ¿de acuerdo? Además es muy curioso porque hacen la botella de PLA, hacen el tapón de PLA y la etiqueta la hacen también como una superficie de PLA que la utilizan una tinta y la imprimen. Entonces, toda la botella como tal se puede triturar y se puede utilizar para hacer impresión 3D. Entonces, la idea aquí, pues bueno, sabemos que el hecho de hacer una transición a una economía circular requiere la adaptación de la gran mayoría de los procesos industriales. Entonces, este es un ejemplo, el hecho de que la fabricación aditiva no se limita únicamente al uso de pellets convencionales de primer uso, sino que podemos darle una segunda vida, ya sea a objetos del día a día o incluso a nuestras muestras que hayamos impreso. Nosotros ahora en Bilbao, vamos a estar en ADI 3D, vamos a presentar un triturador. Básicamente es un triturador que el print, la impresión que te haya salido defectuosa, la puedes triturar y la puedes volver a obtener una especie de copos que vas a poder volver a utilizar. Entonces, esto con PLA pues a lo mejor te da igual, pero yo trabajo con materiales que son excesivamente caros. Excesivamente caros, te puedo hablar de 4.000 euros un kilo. Entonces, el hecho de trabajar con este tipo de materiales, que son materiales de alto valor añadido, no puedes desperdiciar un trozo, porque estás tirando un billete de 10 euros con un trozo así. Entonces, hay que ser eficiente. Y bueno, aquí veis el ejemplo, aquí se hizo la impresión de los copos, ¿vale? Estos son las botellas trituradas y bueno, aquí vemos el ejemplo de que bueno, se trituran, se obtienen unos pellets bastante heterogéneos en forma y hacemos la impresión 3D. Después, ¿qué sectores se benefician de esta tecnología? Pues bueno, tenemos principalmente sectores biomédicos, educación, ingeniería tisular, la farma también. También tenemos clientes que se dedican a la fabricación de electrodos, baterías con materiales más complejos, sectores certificados. Después tenemos el aeroespacial y el automotriz. Y bueno, ingeniería mecánica, prototipado, bueno, son los principales campos. En el campo de la biomedicina, pues bueno, utilizamos principalmente 3 tipos de polímeros, que suelen ser el PLA, un PLA que tiene, bueno, unas moléculas de glicol, y después el PCL, que es la policaprolactona. El PCL es muy interesante porque es un material que funde a unos 60-70 grados. Entonces es biodegradable, biocompatible y se puede funcionalizar. Es un material que se utiliza mucho en biomedicina para regeneración tisular. Se suele mezclar el PCL con materiales que promueven la regeneración ósea, hidroxiapatitas, compuestos inorgánicos. Entonces, sobre todo en el campo de la veterinaria se está mirando mucho. Puedes hacer implantes dentro de certificados médicamente que pueden generar el PLA y el PCL en el cuerpo, se absorben a determinadas velocidades. Entonces, pues bueno, son andamios celulares en este caso, para tejido óseo. Aquí tenemos un ejemplo de la universidad, yo creo que es la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Vigo, perdón. La Universidad de Vigo tiene uno de los... La Universidad de Zaragoza también tiene un equipo nuestro, pero la Universidad de Vigo, pues bueno, utilizó unos andamios, ¿de acuerdo? Unos scaffolds que los llaman generalmente, que los han mezclado han hecho el pellet lo han hecho ellos, ¿de acuerdo? Es muy común en I+D que ellos hagan sus propios pellets o sus propias mezclas. Y eso es un pellet que está aditivado con un material que se llama fosfato cálcico. Y bueno, es un material cerámico y se utiliza también para regeneración osteotisular. Dentro del apartado de ingeniería mecánica, pues es lo que estaba comentando anteriormente. Podemos utilizar, sobre todo, aquí lo más interesante es que podemos utilizar materiales que se utilizan para inyección y que en ningún momento han sido preconcebidos para utilizarse en fabricación aditiva. Entonces, pues tenemos el Valox 357X, que es un PVT con policarbonato, tiene un retardante de llama. Trabajamos también con un policarbonato que tiene fibra de carbono, que los hemos utilizado nosotros para diferentes clientes, y son marcas muy específicas que la industria la busca, la busca de la misma manera que para aplicaciones biomédicas
el investigador va a buscar es que no va a buscar otro. Yo me vengo del mundo de la investigación y es que sabes la marca, no te sirve cualquier PCL o cualquier PLA. Entonces, para el mundo de la ingeniería mecánica es exactamente lo mismo. Saben la marca, la casa comercial y saben qué tipo de materiales. Entonces, generalmente no van a buscar otro. Entonces, pues bueno, lo importante aquí es pues, bueno, que podemos utilizar diferentes mezclas aditivadas y pues bueno, pues de esta manera lo que se pueden hacer es como ajustar las propiedades mecánicas obteniendo diferentes porcentajes de los polímeros. En el campo del prototipado, exactamente. Obviamente, aquí reducimos el coste de impresión, podemos hacer impresiones bastante rápidas, tenemos diferentes diámetros de boquillas, utilizamos pellets, entonces tenemos una selección de material bastante amplia que nos da una flexibilidad bastante grande. Entonces, dentro de este campo es interesante el hecho de, pues bueno, todos estos factores a tener en cuenta. Y hablando de flexibilidad, pues bueno, materiales flexibles. Dentro, ya sabéis, cuando trabajamos con elastómeros termoplásticos, ETPs, hay limitaciones en filamento. A medida que aumentamos la flexibilidad, pues bueno, el direct drive no lo coge, hay elongaciones que, bueno, que no permiten que la extrusión sea correcta, simplemente por la mecánica de cómo están diseñados hoy en día los extrusores de filamento. ¿Qué ventaja tenemos nosotros? Pues bueno, sí que es cierto que los elastómeros termoplásticos tienen unas propiedades reolíticas bastante peculiares, pero bueno, la verdad es que nosotros tenemos clientes que están trabajando con este tipo de materiales y están funcionando bastante bien. Hemos conseguido imprimir TPs, bueno, más específicamente era un SEPS. Dentro de los TPs ya sabéis que tenemos los poliuretanos, tenemos los elastómeros de base estirénica, bueno, hay una amplia gama dentro de esta familia de materiales elásticos. Pues bueno, nosotros conseguimos, aquí hay un error, no es un TPU, un TPU de 18 prácticamente no existe. Es un TPE de un SOA de 18, más específicamente un SEPS, y bueno, son materiales que son prácticamente como gomas, ¿de acuerdo? Este cliente también es cierto que lo ha aditivado con fibra de carbono porque, bueno, lo utilizan sobre todo para soft robotics y bueno, hacen unos brazos que tienen los recubrimientos de este tipo de materiales y necesitan añadirle conductividad y esto lo hacen añadiéndole pues materiales basados en carbono, partículas de carbono. Y después materiales funcionalizados, el hecho de podemos utilizar peleas funcionalizadas con prácticamente lo que queráis. Ahora mismo, justamente esta mañana estaba trabajando con peleas con grafeno, peleas con grafito, que son unos materiales que nos han traído del CSICA. Justamente hemos tenido los investigadores que han venido esta mañana a hacernos una visita. Peleas con dióxido de titanio, con óxidos de zinc. Pues bueno, son aplicaciones muy específicas y generalmente se trabajan en cantidades bastante pequeñas. También hidroxiapatitas, compuestos de litio para hacer celdas, bueno, diferentes celdas que utilizan en el campo de la energía. Y después también te ofrecemos los aditivos básicos, que suele ser la fibra de carbono, la fibra de vidrio, aramida, etc. También hemos trabajado, muy interesante, he trabajado últimamente con un material que era imán de neodimio, es decir, neodimio hierro boro, con una poliamida 12, en un 65% de volumen, que es una barbaridad, 65% de volumen del material inorgánico. Prácticamente no tenía casi poliamida. Entonces haces la impresión y después ¿Cómo, perdona? Nada. Vale. Y después se magnetiza. Y la verdad es que ha salido es muy interesante. Y finalmente tenemos, finalmente creo que aún nos queda también la parte de polvo. Bueno, algo que estamos explorando ahora también es el hecho de que podemos trabajar, como os he comentado, podemos utilizar cargas inorgánicas bastante altas. Tenemos aquí no hay un filamento que se nos pueda romper. Entonces, el hecho de poder trabajar con cargas inorgánicas tan altas nos permite obtener piezas metálicas y piezas cerámicas. Es decir, podemos hacer una impresión 3D. En este caso, la matriz polimérica, es decir, el polímero normal, el PLA, el nylon, lo que sea, va a ser un aglutinante, simplemente va a ser un aglutinante que después, mediante un proceso de sinterizado, un debinding, primero, generalmente para la parte metálica se hace de forma química, y después un sinterizado, es decir,
hacemos la impresión de nuestra pieza cerámica o metálica, obtenemos una pieza y esa pieza la metemos en un horno y eliminamos, carbonizamos la parte orgánica y nos queda una pieza cerámica o una pieza metálica. Hemos hecho pruebas con diferentes alúminas, dióxido de titanio y la verdad es que tenemos clientes también de centros de investigación en EMPA, que es un centro de referencia en materiales cerámicos, y también en TPS, que está haciendo parte de este trabajo. Y después lo mismo para metálicos. Bueno, hemos trabajado con el Catamold, que es un acero inoxidable 316, y también resultados muy esperanzadores y abren aquí unos campos de aplicaciones súper interesantes. De hecho, los investigadores de CSIC que han venido hoy nos han traído un material que es un material cerámico sinterizable. Y finalmente, justamente aquí veis quiénes son Cold Fit for Print, es una spin-off del grupo de procesamiento coloidal del CSIC. Están en Madrid y bueno, con ellos ahora estamos investigando la posibilidad de utilizar polvo. En vez de utilizar el pellet como tal, podemos utilizar polvo y los resultados otra vez son bastante esperanzadores. Aquí lo que veis es la típica moneda de calibración que hacemos y después en la parte derecha lo que tenemos es un electrodo. Es un electrodo con grafeno, bueno, para determinadas aplicaciones. Y bueno, podemos, aquí es lo mismo que os he comentado antes, podemos utilizar unas cargas que son bastante altas que permiten permiten pasar, nos permiten evitar el uso de filamentos que no mantienen las propiedades mecánicas. Entonces, básicamente esas son las ventajas de este tipo de tecnología. Entonces, si tenéis alguna duda, por favor, comentadme. Yo tengo muchas. Claro, adelante. La primera que me surge es la cantidad de material que se puede poner en la tolva para alimentar el extrusor, que no sé si tiene un máximo o hay que estar cada tanto rellenando. Vale, pues mira, te comento. Tenemos una tolva, a ver si vemos la foto de la tolva. Aquí a lo mejor aquí se ve un poquito, es esta parte blanca. La tolva tiene un volumen de 200 mililitros, es decir, que con PLA, teniendo en cuenta que la densidad de PLA es 1,23, pues nos tendríamos unos 266 gramos aproximadamente de PLA, ¿vale? Es muy importante siempre referirnos aquí en volumen, ¿vale? Porque esto cambia mucho. No es lo mismo añadir 200 gramos que si utilizamos el inox 316 o utilizamos el compuesto de molibdeno al 60% con poliamida 12, la densidad son 10 gramos mililitro. Es decir, que si añadimos la tolva estamos añadiendo un peso de 2 kilos. Entonces estamos añadiendo un peso bastante grande que hay que analizar a ver si realmente conviene añadir directamente el material a la tolva o hacer deposiciones del material de manera más cuidadosa. Más que nada porque ten en cuenta que la energía cinética que cada vez que haga el movimiento teniendo una tolva que son 2 kilos, pues bueno, es algo que hay que mirarlo un poco con pinzas. Pero siempre volumen y sí, 200 mililitros. Y otra rápida es el intercambio de un material con otro. ¿Cómo se limpia ese tornillo sin fin? ¿Cómo se purga? Claro, sin problema. Vale, generalmente lo que hacemos aquí es cuando primero tienes un material, haces la extrusión de todo el material, ¿de acuerdo? Para asegurarte que has vaciado prácticamente todo el extrusor, ¿vale? Una vez hemos vaciado todo el material, vemos que no hay ningún tipo de flujo, no sale nada, va a haber una contaminación, obviamente. Entonces, lo que empezamos es añadir el nuevo material, ¿de acuerdo? Ajustamos la temperatura manualmente y lo que vamos a hacer, a medida que vamos haciendo extrusión, vamos a tener una interfase que va a ser una mezcla de la contaminación del pellet anterior y el nuevo material, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a tener simplemente una interfase hasta que obtenemos nuestro material totalmente limpio, ¿de acuerdo? Entonces, así es como lo hacemos. En el caso de haber algún aditivo que manche mucho, por ejemplo, el grafeno mancha mucho, los materiales inorgánicos a veces manchan mucho, o si el contraste de temperatura es demasiado alto, es decir, si tenemos una poliamida 66 o si tenemos un policarbonato y queremos meter un PLA, pues a lo mejor ten en cuenta que para eliminar los restos de ese policarbonato a la temperatura del PLA no van a salir porque van a estar solidificados y si la boquilla es pequeña a lo mejor te la puede tapar.
no es algo que genere, esto es más teórico, de momento no me ha pasado, pero sé que en algún momento me puede pasar. Entonces, en ese caso, lo que puedes hacer o desmontar el husillo y limpiarlo mecánicamente, es bastante sencillo, se hace bastante rápido, o lo que puedes hacer es un gradiente, es decir, en vez de pasar de policarbonato a PLA, puedes pasar de policarbonato a una poliamida con fibra de vidrio que arrastre todo bien, después y después a PLA. Entonces, haces ese gradiente de temperatura y así sí que puedes arrastrar mejor los materiales. Gracias. Genial. ¿Más dudas que tengáis? Yo cuando hablas de los materiales que sintetizáis, sí, llevan un porcentaje de orgánico. Sí. Luego a la hora de hacer sintetizado, todo de la pérdida de, digamos que al perder material cambia la dimensión de la pieza. Correcto. Hay una cosa que se llama el shrinkage, ¿vale? Entonces, básicamente, la pieza se reduce. Se reduce aproximadamente, depende del material, pero está mirando fichas técnicas y un 15%. También un 15% se reduce, exacto. Es como que de manera homogénea, es como que mengua. Ya, y a la hora de ciertas aplicaciones, ¿se plantea algún problema o hay que recalcular esa pérdida de dimensión o cómo? La pérdida dimensional la tienes que hacer el cálculo, teniendo en cuenta la pérdida dimensional. Vale, gracias. Sí, claro. ¿Más dudas? Por el tema de los pellets, no. En el tema de los cabezales, habéis dicho que podéis poner hasta 4 cabezales. Correcto. Esos cabezales, mientras estáis imprimiendo con uno, se quedan aparcados en algún sitio, los tenéis en la misma barra o algo así. Sí, se mueven a los laterales. Va moviéndose uno, los otros se apartan en los laterales, luego viene otro y así. Si por ejemplo se quisiera imprimir con la derecha de todos los otros 3 cabezales tenían que ir a la izquierda. No, se van a las paredes. Entonces los de la izquierda se van a ir a la izquierda y los de el de la izquierda, o sea, si estás utilizando el primero de la izquierda, el segundo de la izquierda, en realidad creo que los que están es una IBEX doble, ¿vale? Entonces tienes aquí un XY, tienes una barra y otra barra, ¿de acuerdo? Entonces, si estás imprimiendo con el IDEX primero, ¿de acuerdo? La segunda no se mueven porque realmente no va a pasar, no se van a colisionar. Se mueven en realidad a los lados para no entorpecer el print en el caso de que pueda haber algún tipo de colisión. Pero eso, el Simplify, eso con el software todo se lo arregla, básicamente. ¿Son código abierto las máquinas? Las máquinas, sí. Tienes una customización enorme. Además, también con la ayuda de nuestro departamento de fabricación. Y los ingenieros, sí, os permiten la customización, modificaciones, no hay topes, no hay... Hay unas cosas, obviamente, que están dentro de la garantía, pero a lo mejor podemos incrementar. Pues, por ejemplo, la cama, a lo mejor está con un tope de 100, la puedes incrementar a lo mejor a 100, no sé cuál es el máximo, pero digamos, imagínate, 140, pero a lo mejor eso ya no entra dentro de la garantía porque disminuyes la vida útil y eso es algo que lo puedes hacer bajo tu decisión. Vale. Y después trabajamos con Simplify, que también lo ha comentado Juan Antonio. Vale. ¿Más cosas? ¿Con qué materiales soléis trabajar generalmente vosotros? Tenemos uno de cada casa. Vale. ¿Trabajáis materiales avanzados? Ay, bueno, mira, ahora se me ha olvidado comentaros que también trabajamos también con polímeros de alta temperatura, pero hay un pero bastante importante. En nuestro equipo no tiene una fuente externa de calor, es decir, nosotros no podemos mantener una temperatura alta constante, no podemos imprimir a 100 grados. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos trabajar PEC y ULTEM siempre que utilicemos volúmenes Z bastante bajos, es decir, inferiores a medio centímetro. Es decir, podemos hacer figuras prácticamente en 2D, podemos hacer tensiles, podemos hacer una regla de PEC o de ULTEM
Pero si añadimos... ¡Ay, se me cae esto! Si añadimos volumen en Z, si añadimos altura, vamos a ver muchísimos problemas de laminación. Y esto es simplemente porque nuestro extrusor alcanza 450 grados. Tenemos uno de 350 y otro de 450. ¿Por qué podemos trabajar materiales termoplásticos para aplicaciones más de 2D? Pues bueno, básicamente si tienes la cama y tienes la boquilla. Entonces, cuando tú haces la extrusión entre la cama y la boquilla, en ese espacio, pues bueno, sí que hay una temperatura idónea que permite trabajar con PEC y con PIC no, con PEC sí, pero con PIC todavía estamos teniendo demasiados problemas porque bueno, el PIC al cristalizar es muy, muy complejo. Estamos intentando optimizarlo, yo tengo ahí unas muestras nuevas que me han traído y tengo que trabajar. Pero el PEC es similar, es de la misma familia, es el hermano del PIC, no sé si lo conocéis. Y bueno, sí que es cierto que es amorfo y permite trabajarse con nuestro tipo, con estas impresoras. Y bueno, lo que estaba comentando, pues bueno, que entre la cama y el extrusor, dado que la boquilla está a 450 grados y la cama a 120 que podemos poner, pues bueno, ahí hay una temperatura que a lo mejor hay unos 100, 150 grados y permite hacer, como una bolsa de aire caliente básicamente, permite hacer la impresión. A medida que aumentamos, pues bueno, si esto es la cama, tenemos la pieza aquí, pues bueno, aquí ya no se mantiene el aire y bueno, vemos los típicos problemas de laminación, pues bueno, adherencia, etcétera. El material nada más sale de boquilla, sale ya prácticamente sólido. Entonces es como a veces el policarbonato a veces da un poco de guerra. Sí que es cierto que nosotros tenemos los equipos, los podemos cerrar por arriba y por los laterales, entonces queda totalmente cerrado y si tenemos una temperatura alta en la cama, de 100 para arriba, podemos conseguir una temperatura de 70 grados aproximadamente, 70-75 grados dentro sin aplicación externa de calor, dentro de la impresora. Entonces eso para determinadas poliamidas, para determinados policarbonatos es bastante beneficioso. Qué bien. ¿Más dudas? Y bueno, yo tengo preguntas también para vosotros. ¿Qué materiales, materiales así complejos que más avanzados, trabajáis también con ellos? Tenemos uno metálico que no lo hemos utilizado porque luego hay que sintetizar. A sintetizarlo, ¿no? Sí. ¿Y qué metal es? De pepa, cuando vuelva algo hecho ya no estamos. Vale. Y lo hemos probado. Poliamida seguimos por ahí, tenemos algún plástico, fibra de carbono. Muy bien. En la de resina tenemos altas temperaturas, altas resistencias a temperatura. Tenemos, bueno, de peleas, colores y texturas varias, alguno flexible, con distintas también, con propiedades rollo que brillan por la noche y cosas así. Vale, sí, eso he visto algunos, sí. Está bonito. PET, glass, poliamida, sí, lo que tenemos para muchos con lo de transparencia es PC o PET, porque no conseguimos ¿Hacer la transparencia con el disolvente? Claro. ¿Qué utilizáis? ¿Acetona o el limonelo? No hemos usado acetona. Vale, con acetona. El gas le dimos alcohol. Alcohol isopropílico. El isopropanol. Yo personalmente no he trabajado. A ver, ahí cómo has quedado. Bueno, pero ahí sí que veo transparencia, ¿verdad? Sí, pero la textura es como muy rugosa todavía. Se queda en, ¿cómo se llama? En vez de translúcido, en vez de transparente. Yo personalmente no he trabajado realmente se puede llegar a conseguir un efecto cristal, un efecto con policarbonato transparente, se puede llegar a conseguir. Mira, no te sabría responder, no me la quiero jugar, porque es que yo no he trabajado no he hecho las limpiezas con disolvente para obtener las transparencias. Entonces no sé si se puede conseguir una transparencia como un vidrio, por ejemplo. Lo veo un poco difícil porque ahí entra mucho la refracción de la luz y entre capa y capa siempre va a haber ahí unas pequeñas fluctuencias que no sé yo si van a ser idóneas.
para conseguir una transparencia total. Una prueba que tuvimos que hacer para hacer el efecto de una protección hasta el final de un cristal. O sea, pero vamos que no ha salido la prueba. ¿No? Voy a aprovechar, tengo que hacer unas pruebas para unas pruebas de tracción y tal. Con poliamida 6. ¿Sí? Yo, oyéndote lo de la zona de temperatura que has dicho, recomendación, las hago lo más pegadas a la cama posible. Sí, vale. Mi recomendación principal es que seques la poliamida. Esperemos que recién esto, esperemos que esté bien. Vale, las poliamidas son extremadamente higroscópicas. Absorben muchísima agua. De hecho, tú coges una poliamida seca y una sin secar y cuando haces la extrusión con el de pellet vas a ver, ten en cuenta si tiene mucha agua, que creo que puede conseguir pueden coger hasta un 10% en volumen de humedad. Es una barbaridad. Entonces, cuando tú haces la extrusión, lo escuchas que hace clac, 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 y es básicamente toda la humedad, que es toda el agua que se está vaporizando. Sí. Las burbujas que han salido igual es por... Todo lo que veas burbujas generalmente es o humedad atrapada o una temperatura de extrusión bastante alta que a lo mejor haces algún tipo de degradación, pero generalmente es incluso el PLA, es que la gran mayoría de materiales, tú cuando coges las fichas técnicas de la gran mayoría de pellets para inyección, te pone tiempo de secado. Y nosotros realmente el tiempo de secado lo puedes hacer en un horno que nosotros tenemos un horno que vale 30 euros, que es de Carrefour y te hace la faena. Y los compañeros los chicos del CSIC que han venido esta mañana en su laboratorio de investigación tienen un horno que nos ha dicho que no era Carrefour, era del de al lado, ¿sabes? Era un horno de 50 euros. Entonces es súper importante el secado de determinados materiales. Obviamente ten en cuenta la temperatura de secado porque hay materiales que sí que los puedes ligeramente degradar, pero generalmente entre 60 y 120 grados se elimina la humedad de la gran mayoría de los polímeros. Vale, pues eso. Pero la poliamida sí, yo lo que haría es poliamida 6, ¿no? Vale, lo más importante es secarla y después de secarla, ¿qué temperaturas estabas pensando? ¿Con qué temperatura estabas pensando? Como sé que ha probado con una alta, iba a poner 287 más o menos y la gama pues dice que no la hace falta, pero le iba a poner 70 grados. Sí que hace falta. Ponle algo de... A ver, yo con las poliamidas no he tenido poliamidas puras. No he tenido excesivo problemas. Suelen funcionar con nuestros equipos, suelen funcionar bastante bien. Además, siguiendo los parámetros que vienen en las fichas técnicas. ¿Es un pellet comercial ¿Es alguno específico? ¿Es alguna casa? No. ¿O es tipo Smart Materials o es alguno para inyección? ¿Cómo? ¿Polibrique? ¿Has oído? Sí, pero no lo conozco. Pues creo que pone la casa. Sí, nada. O sea, no. Pues tenéis una buena cantidad. Pone algo de... No pone nivel. ¿Es 6.6 o 6 solo? Vale. Es que la 6.6 es muy guerrera. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Químicamente son las cadenas poliméricas tienen diferentes tamaños. Entonces, unas absorben más la humedad, otra menos. Por ejemplo, la poliamida 12 es la que menos absorbe la humedad, pero la poliamida 6 y la 66 son las más higroscópicas. Después, creo que mecánicamente cambian las propiedades, los resultados que tú tienes con las probetas de tracción. No sé ahora cuál da mejor o peor en cada test, pero sí tiene diferentes cambios. Y yo tengo aquí una poliamida 66 reciclada, que es de Ford, que me la trajeron hace poco y se está químicamente es una barbaridad cómo se está comportando. O sea, no se comporta químicamente como una poliamida pura que me han dicho que es. Entonces yo tengo una ligera sospecha
bueno, más que ligera, una sospecha muy grande de que esa poliamida 66 está aditivada, porque estuviera a 340 grados y eso no es normal para una poliamida 66. 280, vale, pero 340 grados, esa poliamida lleva algo. Entonces, nada, lo que te recomiendo es intenta buscar en la punta, ponle una temperatura superior al punto de fusión, obviamente. Después, en la parte de arriba, en el T0, ponle una temperatura que... Eso enseguida se escucha, sobre todo, en la temperatura que tienes que poner arriba. Cuando tú haces la extrusión, si te hace clac, 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 clac con el motor, es que esa temperatura la debes incrementar un poco más. La idea de tener un gradiente de temperatura, es decir, tener una temperatura en la parte superior, lo que hace es que el pellet se reblandezca. Entonces, el material se reblandece y consigues tener una extrusión más constante. Exacto. Entonces, si arriba está muy, muy frío, si no reblandece el pellet, pues lo que hace el motor pilla el pellet y lo chafa, y como está duro, pues hace clac, 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 y no permite que... Hay que empujarlo de abajo, que igual no está todavía... Sí, pero si te hace ese clac, 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 generalmente le aumentas la temperatura en la parte superior y el pellet se reblandece y fluye todo de manera más continua. Eso funciona... Eso manualmente lo podéis hacer cuando conectáis el equipo a la IP, pues bueno, se hace. Sí, pero es que el Ultimaker al final nos ha... con el Ultimaker. Ya sé el problema. Sí. O sea, está guay, pero hay veces que intentar pillarla nos da problemas, sobre todo tanto cargas y descargas de material y ya, es que hay que está más capaz. Lo bueno de las nuestras sí que es cierto, pues que la personalización es brutal, es que puedes hacer todo a la hora de determinar los perfiles, pasos de motor. Pues, por ejemplo, tiene dos ventiladores, tiene el ventilador de capa y luego tiene un ventilador superior que refrigera la parte superior. Entonces, por ejemplo, yo estaba trabajando ahora con materiales, con los polvos que os he enseñado antes, y el ventilador superior lo tengo que desactivar porque si no el polvo lo vuela. Entonces, pues bueno, te permite hacer un montón de personalización, pues los pasos del motor, modificación del flujo. Pregunta, las temperaturas, el momento de carga de extrusor, me imagino que con grana y con polvo cogería temperatura mucho antes, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Ten en cuenta que cuando tú reduces el área de superficie de un material, es decir, cuando pasas de un gránulo a un polvo, reduces el área de superficie. Entonces, el calor, obviamente, le va a afectar mucho de manera más rápida al polvo que al pellet. Entonces, eso es justamente un tema que hemos estado hablando hoy con los chicos del CSIC. Estamos trabajando el polvo y si yo para el mismo material a la parte superior lo tengo a 160 grados, teniendo en cuenta que son que es granza de 3 milímetros de diámetro, pues para el polvo, pues a lo mejor lo bajo a 140, porque el polvo enseguida se funde enseguida. Es como tú coges, la analogía, tú tienes una sartén y coges un trozo de mantequilla, a la misma temperatura, un pegote de mantequilla te va a tardar más tiempo en fundirse que si la añades la mantequilla en virutas, rallada, ¿verdad? Pues aquí funciona exactamente igual. Entonces así, pues bueno, consigues que la extrusión, es muy importante asegurarse que la extrusión, pues bueno, que el flow sea continuo. ¿Tiene algún a ver, como aquí para el filamento, el arrastrador, no me sale el extruso. Sí, lo que arrastra el filamento, que no me sale la palabra. ¿El motor? Sí, para el polvo, ¿cómo lo quita de alguna manera o simplemente por gravedad? Por gravedad lo coge. También buena pregunta. Lo que hago, a ver, el polvo es algo que estamos haciendo ahora, es experimental, entonces yo lo añado de forma súper minuciosa, con una espátula lo añado directamente casi a... El tornillo hace como un tubo, o sea, como un embudo.
El embudo tiene una parte así y aquí en el medio tiene el tornillo. Entonces yo lleno prácticamente el embudo de filamento, o sea, perdón, de polvo, y sí que es cierto que lo va cogiendo y lo va compactando. El tornillo lo compacta. Es nuestra conexión. Se ha ido. Problemas. Hola. Internet. ¿Cómo? Ahora. Que se nos había Vale, ¿se había cortado? Vale, básicamente lo que estaba comentando es que al añadir el polvo, pues bueno, no estamos viendo problemas de que quede aire atrapado. ¿Sabes? La extrusión sale muy continua. Y cuando te mueves, o sea, también tenéis una limitación de velocidad por si, yo qué sé, Realmente no tenemos la limitación de los motores que vienen en los equipos son motores muy potentes que están diseñados para mover a velocidades bestiales. La limitación aquí ahora va a ser la calidad de la impresión. Nosotros podemos añadir, yo qué sé, 300, 400 milímetros por segundo, porque la potencia el motor la tiene, pero eso no vas a poder imprimir nada. Es que va a ir así, no tiene ningún sentido. Entonces, la limitación viene marcada. Un segundo. Emilio, por favor, ¿puedes cogerme ese teléfono? Perdonad, ¿eh? Toma, por favor, responde tú. Di que no estoy disponible y quién es y qué quieren. Respóndele tú. Di que no estoy disponible y qué quiere. Ah, bueno, ya he colgado. No te preocupes. Sí, señor, son suyas. Vale, lo que os estaba comentando, perdonadme. de la potencia que tenían los motores, me parece. Vale, vale, sí, exacto. O sea, viene dado por el material. Hay determinados materiales que vamos a necesitar velocidades bastante más lentas, pues con los elastómeros termoplásticos yo trabajo con velocidades más lentas. Con la poliamida, con el molibdeno en 65% en volumen, tenía que ir extremadamente lento, creo que iba a 10 milímetros por segundo, pero después con PLA pues le metes 30, 40, 50 milímetros por segundo. Entonces, la potencia, el motor la tiene y viene marcada por la calidad que tú quieras obtener y por lo que te permita las propiedades físico-químicas del material. Genial. Yo como el falta al principio no tengo alguna duda. O sea, sí, claro. Vosotros le comentaba, sois fabricantes de este tipo de máquinas, ¿no? Sí, correcto. Son máquinas que en vez de destruir con filamento destruyen con exacto, pellet, con pellet, granza, correcto. Vale, o sea, que digamos que es un producto que habéis desarrollado vosotros, lo habéis, o sea, existía ya o ya habéis hecho vosotros una serie de... A ver, los extrusores de Pellix hay un fabricante que ya los hacía, lo que pasa es que realmente no estaban incorporados dentro de la impresión 3D, ¿vale? Entonces sí que es cierto que en determinados brazos robóticos se puede añadir un extrusor por pellet y puedes hacer impresión, pero nosotros lo que hemos hecho es la solución completa, es decir, nosotros tenemos la impresora profesional a precio económico comparado con lo que hay en el mercado, que hay poco. Sí que es cierto que tenemos un par de competidores. Bueno, en realidad yo no los considero competencia porque el rango de precios es disparatado. Ellos están en los 100.000, 150.000, son precios muy caros y también es cierto que son equipos muy grandes, no es un equipo de escritorio como pueden ser estos, que pueden estar tanto en un aula para educación, puede estar en un instituto de desarrollo, puede estar en la universidad en I+D, puede estar para prototipado en empresas privadas y tenemos equipos grandes de 500 por 500 por 500 en volumen y también hemos hecho modelos de 1 metro y de 3 metros para Navantia en un proyecto. Entonces, sí, dime. ¿La de 3 metros está funcionando? Que aún está en el proceso de organizar todo. Pero la idea, a ver, la tecnología, ahora mismo estamos con el extrusor pequeñito, es el extrusor que tenemos, pero estamos en desarrollo de un extrusor que va a permitir tener boquillas de incluso 1 centímetro. Va a tener, en vez de tener dos puntos de control, está diseñado para tener 4 puntos de control y de temperatura, perdón, con 4 sensores, y el husillo va a ser bastante más grande. Si estos creo que son unos 10-12 centímetros, pues creo que el otro va a ser unos 24 por ahí. Entonces es un extrusor, pues bueno, para volúmenes, especialmente diseñado para volúmenes más grandes. Para I+D realmente no tiene sentido. Es para utilizar boquillas
tenemos gente que quiere imprimir sillas, tenemos gente que quiere imprimir canapés de colchones. Pues, entonces, podemos darles una solución a ello. Y a la vez, este tipo, digamos, las que son de tamaño escritorio, como has dicho, a la hora de hacer una impresión, digamos que aquí con el filamento tú puedes dejar una impresión de 24 horas funcionando y te olvidas. Aquí a la hora de recargar material, porque veo que la tolva no es... Vale, en este caso es lo que estaba comentando a tus compañeros. Nosotros tenemos una tolva que tiene un volumen de 200 mililitros, pero también tenemos la posibilidad de añadir un alimentador automático. El alimentador automático va conectado al extrusor, contiene un sensor. Cuando ve que no hay suficiente material, envía a través de una bomba de aire los pellets y después va a hacer impresiones continuas de hasta 7 litros. Vale. Tenemos la solución a eso. Sí, tenemos el alimentador para volúmenes grandes. Sí. O sea, estaría como un lateral a la... Sí, generalmente lo ponemos en el lateral. El lateral va conectado con un tubo, quitas la tolva y donde atornillas la tolva, atornillas un cabezal, que básicamente es, pues bueno, el tubo adaptado con los sensores. Okay. Es bastante sencillo, funciona muy bien. Sí, es como cuando las máquinas, por ejemplo, de extrusoras de fabricación, ¿sabes? Unas Inkjet, por ejemplo, las que son ya de automoción, lo mismo, ¿no? Que le van por todo por un sistema vacío que llevan y cargan lentamente. Claro. Pues entonces, en este caso, pues bueno, es que es importante tener también la posibilidad de ofrecer la impresión continua, sobre todo para volúmenes muy grandes y de boquillas, generalmente con boquillas grandes. Y de los materiales, porque he visto que la poliamida estabais mezclando prácticamente todo. O sea... Y la poliamida, la verdad es que la trabajo con 1000 cosas. ¿Con neodimio pueden hacer magnéticos o cómo? Sí, a ver, generalmente para hacerlo magnético, ahora mismo tengo unos imanes. Eso básicamente lo que hemos hecho aquí ha sido emular una publicación científica de la Universidad de Tennessee. Ellos trabajan con una poliamida 12, que es bastante más agradecida que la poliamida 6 o la 66. Pero el problema aquí, la dificultad reside en que tiene una carga inorgánica, es decir, del compuesto de neodimio, que es neodimio hierro-boro, que es el material que se utiliza para los imanes de neodimio, que se tiene que magnetizar, ¿de acuerdo? Es decir, este imán ahora no es magnético. Este material ahora no es magnético y tiene una densidad que es una barbaridad. Entonces, tú haces la impresión. Yo he hecho básicamente un cilindro hueco. Cilindro, sí, está hueco. Y después hemos hecho la impresión y eso se lo enviamos al cliente y ellos van a hacer la magnetización. Añaden una especie de bobina que lo magnetiza de forma permanente y eso es el imán de neodimio. Entonces va a tener las partículas de imán de neodimio dispersadas en una matriz polimérica de poliamida 12. Joder. Sí, es curioso. Realmente no sé qué aplicaciones finales como tal van a tener, pero es un laboratorio de Estados Unidos. Entonces, la hemos hecho también con ferrita, con carga mineral, que suelen ser pues las partículas inorgánicas que te he comentado antes, alúminas, circonas, etc. Después mezclas entre diferentes materiales, policarbonato con asa, PVTs con policarbonato. También hemos hecho poliamida con fibra de vidrio, poliamidas con fibra de carbono, que son bastante típicas. ¿Qué más tengo por aquí? Poliamidas con molibdeno también, ese está muy chulo. De pronto, se me ocurre que la ventaja que tiene acceso es, por ejemplo, es brutal, porque, por ejemplo, un rotor de un motor, por ejemplo, que ahora tienes que hacer por una prensa pues tan fácil, haciendo la lámina y luego imantarla y todo el copón. Todos esos procesos te los saltas con una impresión 3D, así que es... Correcto, así es. Tú tienes la pieza y luego la magnetizas. Lo que sea es una ventaja abismal. Sí, a ver, esa es la idea de la fabricación aditiva, sobre todo acortar plazos en determinados, aquellos que son posibles y obtener una pieza utilizando también la cantidad necesaria, sin hacer obviamente hay un gasto extra porque la validación del material y la optimización de los parámetros no se consiguen en la primera impresión,
pero una vez ya tienes optimizado el material, la impresión, tú gastas lo que imprimes. Genial. Yo no sé qué es el Valox 357 que es vale, el Valox es una mezcla, mira, de hecho creo que tengo aquí unas piezas. El Valox es un material bastante específico, es un policarbonato con PVT y bueno, es un material que se utiliza dentro del campo de la ingeniería, está bastante solicitado, tiene unas propiedades mecánicas bastante interesantes, bueno, ya sabéis que es policarbonato, y después también tiene un retardante de llama, con compuestos brominados. Entonces, pues bueno, se utiliza también para cubiertas que se utilizan para tapar, bueno, circuito de electricidad, cosas de estas eléctricas, ¿cómo se llaman? Circuitos. Entonces, pues bueno, hacen como carcasas con estos materiales y en vez de hacerlos con inyección en determinados casos, pues si son unidades menores o tal, lo pueden hacer directamente con impresión 3D. Qué guay. Y también te quería preguntar sobre si hacéis vosotros también piezas a demanda. Sí, nosotros tenemos nosotros tenemos una granja de impresoras y hacemos también servicios de impresión. Hacemos tanto servicios de validación de material como servicios de impresión. Vale. Como pruebas de calidad y demás. Pruebas de calidad o a veces... Nosotros generalmente al cliente le preguntamos qué quieren, porque hay veces que realmente la calidad como tal, una superficie perfecta no es lo que quiere. El cliente le interesa a lo mejor que el material que imprima sea compacto, porque luego a lo mejor va a hacer un postprocesado. Entonces le preguntamos al cliente qué realmente quiere, si va a ser calidad, si va a ser una pieza que va a cara al público, que va a ser vista, o una pieza que va a ir dentro de un motor, que luego la van a lijar. Y sí, todo eso lo hacemos también. Qué guay. Pues no sé si algo más. De todas maneras, cualquier duda que podáis tener, creo que tengo vuestro correo electrónico, si no a través de David, cualquier duda de materiales o de las impresoras que os pueda surgir, me contactáis y bueno, para eso estamos. Genial. Muchísimas gracias. De nada. Pues nada, encantado y quedamos así, ¿vale? Cualquier duda que necesitáis, aquí estoy. Estupendo, Toni. Vale. Gracias a vosotros, que tengáis buena tarde. Adiós. Chao.